ha hecho una muy bella semblanza de lo que fue el poeta Concepción Silva. En cuanto a su vida, a las peripecias mínimas, pequeñas, de lo que fuera la vida de este poeta. Otro poeta mexicano, José Juan Tablada, decía que José Asunción Silva no tenía una biografía, sino una leyenda. Parecen palabras sin mayor sentido, pero si uno se pone a pensarlas, en efecto, no existe todavía, a pesar de los esfuerzos, por ejemplo, de gente como Alberto Miramón y otros, una auténtica biografía de José Asunción Silva. No conoce Colombia, no conocemos quién fue verdaderamente Silva. Eso no es extraño, tratándose de un poeta. Más bien es una cosa natural. Tampoco sabemos muy bien quién fue Homero, de él no sabemos nada. Conocemos más bien muy poco de quién fue Dante. Y es que en verdad la biografía de un poeta importa muy poco. Pero tengamos en cuenta que de Homero nos separan 1200 años, que de Dante nos separan 700, y que de Silva apenas nos separan un siglo. Y sin embargo, en un siglo, la vida de Silva se ha olvidado. Es un fenómeno extraño y curioso. ¿Por qué? Porque no se recuerda, con tan corto tiempo, tan corto lapso de tiempo, no se recuerda su verdadera vida. Porque, como nos contaba el doctor, no se sabe nada de sus amores, y sin embargo, su poesía es erótica, no romántica, no sentimental, erótica. Y no sabemos efectivamente a quién amó. La vida de Silva se ha hundido prematuramente, me parece a mí, en el misterio. Uno puede pensar que hay una serie de circunstancias que contribuyen a que eso sea así. En primer lugar, el hecho de haber nacido en Santa Fe de Bogotá. Santa Fe de Bogotá es una de las pocas capitales americanas que queda en el centro de un país. Y en su época, en la época en que Silva nació y sufrió allí, era una ciudad, en primer lugar, absolutamente provinciana, una ciudad de 70.000 habitantes, sin ninguna clase de servicios públicos, sin comodidades. Y en segundo lugar, una ciudad totalmente aislada del mundo. Que Silva hubiera llegado a ser un contemporáneo de su época, tal como esa época se vivía en los grandes centros de la cultura de entonces, Nueva York, París, Londres o Suiza, es un verdadero milagro. Porque Bogotá era una ciudad recoleta, fría, dominada por el catolicismo de la Contrarreforma, llena de prejuicios morales. A mí me parece que estas palabras, los prejuicios morales, contribuyen a que la obra de Silva y su personalidad sean absolutamente desconocidas entre nosotros. Y que más bien, alrededor de ellos, se haya tejido una leyenda. No hay una biografía de Silva, pero sí una leyenda. La leyenda que tiene don Rafael Maya, por ejemplo. Aun cuando él es lo suficientemente sincero para titularla Mi José Asunción Silva, el José Asunción Silva de él, el José Asunción Silva que le conviene al país. La historia que se ha tejido sobre Silva es una historia de conveniencias. Lo que este país soporta, pero no es la verdad. Tengo esa impresión.
Desgraciadamente también buena parte de quienes son sus biógrafos pertenecieron a la misma clase social en la cual sufrió este poeta, gente de clase A, de Santa Fe de Bogotá, finales del siglo pasado. Gente adinerada, encerrada en un círculo social y que disfrutaba de las comodidades que se tenían entonces en una ciudad como Bogotá en ese tiempo. Pero esa gente, no solamente en la Bogotá de esa época, sino en cualquier ciudad del mundo y en cualquier tiempo, es generalmente hipócrita. La hipocresía ha contribuido también a cubrir con sus velos la personalidad y la obra de José Asunción Silva. No hay que olvidar que cuando fueron publicadas sus obras, esas obras habían sido previamente expurgadas por su propia familia y que el criterio que primó para escoger lo que debería publicarse fue un criterio de contenido moral, no literario, no estilístico, porque en Bogotá, fuera de unas pocas personas, entre las cuales se cuenta don Baldomero Sanín-Cano, quizá nadie más podía entender qué era lo que estaba haciendo José Asunción Silva desde el punto de vista de la literatura, ni en qué consistía el valor de esa obra literaria. Por supuesto que en toda obra literaria existen valores formales, y el medio colombiano ha sido muy sensible a los valores de la forma en literatura o en la vida común y corriente. Su dominio del verso fue tan notable desde muy joven que a los 20 años José Asunción Silva había publicado en una colección poética conocida con el nombre de La Lira Nueva en Bogotá. Se pretendía allí presentar unos nuevos poetas, el más joven de los cuales era Silva, y su presencia allí obedecía a la calidad formal de sus escritos. Si se compara lo que Silva se dio para ser publicado en La Lira Nueva con lo que publicaron otros escritores en ese momento ahí, la diferencia es abismal. Porque lo que se estaba publicando en Santa Fe de Bogotá en ese momento, lo que se ha seguido publicando en Colombia durante muchísimos años, eran rezagos del romanticismo. Y el romanticismo es una palabra que conviene entender desde el punto de vista artístico y literario. El romanticismo aparece en Alemania y produce, además de la obra de uno de los clásicos de la humanidad, de la obra de Schiller o de Goethe, produce las obras de Jean Paul, de Novalis, de otros grandes autores. Ese romanticismo predicaba una ruptura del poeta con la sociedad, una ruptura del intelectual con su medio ambiente. Predicaba también una visión inédita de la naturaleza. Abría las compuertas del sueño, del mundo onírico, de la expresión interior. En la medida en que ese movimiento se va extendiendo a los demás países de Europa, con la excepción de Inglaterra, el movimiento romántico se va viendo disminuido. En Inglaterra produce la obra, por ejemplo, de William Blake. Pero cuando ya pasa a Francia, lo que produce en Francia es de menor valor. Ya se llama Lamartine, se llama Victor Hugo, se llama Chateaubriand. Y cuando pasa finalmente a España, ese romanticismo está degradado y solamente concibe como la rebeldía de todo ese movimiento el amor entre un hombre y una mujer.
Los grandes ideales de ese movimiento han quedado absolutamente desconocidos y convertidos en la pasión individual de un hombre y de una mujer, generalmente trágica. Eso es el romanticismo español. Y el romanticismo que aprende América es todavía mucho más espúreo, porque aquí ya no es romanticismo simplemente, ya es sentimentalismo. Y eso es muchísima parte de la literatura del siglo XIX en América. No es ni siquiera romántica, es ridícula, es sentimental. Eso era lo que se vivía en Bogotá, con unos añadidos que tienen que ver, digamos, sobre todo con la forma y con la gramática. Era una ciudad dominada por el Partido Conservador, los conservadores de ese tiempo, entre los cuales había unos muy ilustres gramáticos, unos que emigraron a París, como los Cuervo, y otros que se quedaron en Bogotá haciendo traducciones de Virgilio o redactando constituciones, como don Miguel Antonio Caro o don Marco Fidel Suárez. Ese era el medio intelectual en el cual surge este personaje, José Asunción Silva. Nos decía el doctor Sánchez que Silva no había tenido una educación esmerada, puesto que no había seguido las etapas normales de la educación en Colombia. Afortunadamente no tuvo ocasión de estar en lo que entonces se llamaba la universidad, ni de obtener ningún grado en ninguna cosa. Efectivamente, Silva, más o menos en el tercer año de bachillerato, es llamado a colaborar en el almacén con su padre y prosigue allí una formación de tipo autodidacta, de muchísimas lecturas. Pero Silva, a diferencia de mucha gente en Santa Fe, era un hombre que hablaba correctísimamente inglés y francés, que estaba relativamente al día en las publicaciones de vanguardia que se hacían en esos idiomas, y que recibía las revistas que le llevaban a su padre, don Ricardo Silva, un escritor sencillo, don Ricardo, un escritor costumbrista, pero un hombre culto. Don Ricardo además tuvo veleidades de conspirador desde el punto de vista de los liberales de ese tiempo, que tendían a ser un poco radicales, un poco de la onda de lo que fuera el general Mosquera, y un poco comecuras y perseguidores de los curas y de la iglesia. Hay un detalle sobre el cual la crítica en Colombia prefiere no insistir también, y es el hecho de la profunda amistad que ligó a José Asunción Silva con Rafael Uribe Uribe. Sobre eso se hace completo silencio igualmente. No solamente su vida sentimental, de la cual algunos santafereños dan ciertos apuntes un poco modestos, ¿no?, sino sobre todo de los contenidos políticos. Nos decía el doctor Julio Sánchez que Silva era un rebelde y que no estaba adscrito a ninguna corriente política colombiana de ese tiempo. Ciertamente era un rebelde, pero es muy posible que toda su simpatía política estuviese con el liberalismo de Rafael Uribe Uribe, un liberalismo que se va a ver confrontado enseguida con la guerra de los 1000 días y con la derrota que eso significó para el Partido Liberal. De todas maneras, esa parte de la vida de Silva también se hace a un lado. Decíamos que en Silva llama la atención el hecho de que fuera un hombre contemporáneo, no de lo que se estuviera viviendo en Santa Fe de Bogotá, que al fin y al cabo era una ciudad indígena en un alto porcentaje de su población, inculta, archicatólica, de procesiones, donde los curas y la influencia de los curas
era muy importante, de costumbres sociales de club para su alta clase social, para su élite en ese campo, pero absolutamente al margen de todo lo que era la vida contemporánea de ese momento. Lo sorprendente de Silva es que Silva es un contemporáneo del mundo en ese instante que le toca vivir, y sobre esto tampoco se ha insistido, porque me parece a mí la obra y la vida de Silva han sido deliberadamente escondidas. Sobre ese personaje se ha preferido echar una luz falsa. Sin embargo, bajo los resplandores de esa luz falsa, Silva es el más grande poeta que ha tenido Colombia. Es el más grande de los poetas colombianos. La obra publicada suya es mínima, la obra poética. Su obra novelística es absolutamente desconocida. De sobremesa es definida, como nos ha dicho el doctor Sánchez, es definida como una obra inconexa, incoherente, como un argumento que no encuentra una solución racional y lógica, y que no fue, en primer lugar, ni conocida ni entendida por quienes lograron leer. 30 años después de muerto Silva, fue publicado de sobremesa por la revista Crocos, por primera vez. Nadie le puso cuidado en Colombia, e inmediatamente se dijo: no, esta novela es incoherente y no se entiende. El fondo argumental está mal trabajado. Me parece a mí que es una de las joyas de la prosa colombiana, la novela de sobremesa, una de las obras más hermosas que se han escrito en Colombia. Lo que ocurre es que la cultura de la cual hace gala Silva en esa novela no es la cultura del lector común de novelas, que busca solamente entretenerse y no educarse. La mayoría de las personas que leen novelas, muy aburrido me parece a mí leer novelas por lo general, a no ser que se traten de obras maestras realmente, o de novelas históricas. La mayoría de las gentes que leen novela se parecen a los televidentes. Abren un libro y lo recorren como quien mira un televisor para pasar el rato, para entretenerse. La novela de Silva no está ahí para entretener, está para dar testimonio de una sensibilidad absolutamente nueva, que tenía muy poco contacto con nada de lo que estuviera pasando en Colombia y muy poco contacto con otros personajes que estuviesen trabajando a ese mismo nivel en América. Por ejemplo, don Julián del Casal o don José Martí son personas con las cuales es posible comparar lo que hizo Silva en ese momento. Por supuesto que Silva también es un precursor del modernismo, es un precursor de Rubén Darío, pero es también un intelectual que busca darle una estocada final a esa forma de literatura que es el modernismo. Hasta donde yo logro percibir la sensibilidad nuestra, tengo la impresión de que sigue siendo declaradamente sentimental y romántica en el peor sentido de esa palabra, y que sigue siendo en el campo de la poesía modernista. La comprensión de la poesía en Colombia llega hasta el modernismo. La poesía contemporánea no se sabe nada entre nosotros, ni somos capaces de comprenderla. Nadie ha hecho en Colombia
todavía el esfuerzo de mostrar lo que ha querido decir la poesía del siglo XX. Quienes logran tener una sensibilidad para la poesía y sentirse conmovidos por ella son generalmente personas que están buscando allí el reflejo de sus amoríos, de los celos que han podido sentir o de los fracasos de su corazón. Pero el verdadero sentido de la poesía de este siglo no ha sido captado en Colombia. Me parece a veces que inclusive quienes están escribiendo poesía, nuestros poetas contemporáneos de Colombia, no han captado el mensaje de los grandes poetas de este siglo. Decir estas cosas muchas veces resulta desconcertante. Y también sé que los colombianos preferimos que no nos hablen así. Preferimos creer que este es un país de poetas y que aquí la poesía se ha dado en estado silvestre, que cada uno de nosotros cuando se siente a escribir lo que hace es una obra maestra, que este país es privilegiado para ver cuáles poetas colombianos, cuáles poetas. Silva, indudablemente, es un excelente poeta colombiano, pero no pasan de 5 los poetas en Colombia. El resto es la cauda natural que esos 5 grandes poetas arrastran consigo: versificadores, poetastros, entusiastas, mucha gente por ese estilo. Pero grandes poetas en Colombia no son más de 5 grandes poetas colombianos. Y los que son, lo son porque han sido rebeldes y porque se han situado en contra de esta sociedad. Y me estoy refiriendo a José Asunción Silva, y me estoy refiriendo a Luis Carlos López, y me estoy refiriendo a Porfirio Barbaracón, y me estoy refiriendo también. Esos son los poetas quizá más fundamentales. Hay otros poetas clásicos muy depurados, muy interesantes, que logran pasar una barrera. Guillermo Valencia es uno de ellos. Pero poetas auténticos, para ser poeta no se puede ser burgués. El verdadero poeta no es un burgués, ni es un personaje de club, ni vive bien, ni tiene mucho dinero. El verdadero poeta está en contra de todo lo que defiende a la sociedad, de la moral, de la religión católica o de cualquier otra religión, de los sistemas económicos de explotación, de la visión del mundo que impone cualquiera de las épocas en que el poeta vive. De tal manera que los poetas en nuestra patria no son tantos, ni Colombia ha sido un país privilegiado en ese sentido. Pero tampoco ha habido en Colombia crítica literaria. La crítica literaria colombiana, ¿en qué consiste? La historia, en varios tomos que empezó a escribir, desde el señor Tejada, pasando por don Antonio Gómez Restrepo, hasta los curitas del Colegio La Salle, o la Compañía de La Salle, que son los que han estudiado nuestros colegiales. Eso es la crítica literaria colombiana. Cuando ha habido un crítico verdaderamente importante, ese crítico o ha sido silenciado o se ha tenido que ir de este país. Me refiero, entre los silenciados, a Hernando Telles, entre los exiliados, a Jorge Salamea, y también mencionar al doctor Sáenz. No existe crítica literaria en Colombia. No existe quien haya podido valorar nuestros escritores, nuestros literatos. La historia de nuestra literatura, como la vida de Silva, es también una leyenda.
es muy posible y es necesario que en el próximo siglo empiece a aparecer una auténtica crítica literaria en Colombia y que estos escritores nuestros puedan ser comparados con sus contemporáneos en el resto de América. Que la literatura colombiana pueda ser comparada con lo que se ha hecho en el sur, en la región del Plata, o con lo que se ha hecho en México. Y que no tengamos miedo en decir que la literatura de Colombia es una literatura encerrada, limitada y provincial. Toda nuestra literatura es una literatura de provincia. A veces esa literatura de provincia conmueve a las gentes, ¿no? Y produce una especie de vibración interesante que, aun cuando no añade nada a la vida de nadie, entretiene como entretiene la televisión o las novelas del círculo de lectores. Y es el caso, por ejemplo, de que de pronto ciertos escritores que manejan temas puramente provincianos logran escalar un ámbito, digamos, no universal, sí mucho más internacional. Pero eso es una muestra, en general, de que nuestra literatura es una literatura de provincia. Lo que escribió Silva no tiene nada de provincial. Silva es un gran escritor en este país. Puede ser comparado con cualquiera otro de los grandes maestros de América de su tiempo o de Europa. Hay detalles muy importantes. José Asunción Silva es el único escritor latinoamericano que fue recibido en la casa de Mallarmé y que participó en las tertulias de la calle de Roma en París. El único. Ni Blanco Fombona, que tuvo privilegios diplomáticos, ni otras gentes de América Latina lograron entrar a ese cenáculo del simbolismo en París, donde se reunían, además de Mallarmé, los músicos y los poetas del impresionismo y los pintores. Como nos contaba el doctor Julio Sánchez, Silva en su biblioteca tenía libros dedicados por gente tan importante como Flaubert, del cual acababan de condenar Madame Bovary en París, o como Mallarmé. Y Mallarmé escribe un poema que es el acta de nacimiento de la poesía contemporánea, un golpe de dados jamás a voltear así. Con ese poema empieza la poesía del siglo XX. De ese esfuerzo era consciente José Asunción Silva. Mal que bien sabía también Silva que era inútil acudir a la comprensión de sus contemporáneos bogotanos. Era absurdo pretender. Inclusive la gente que nos ha dejado testimonios sobre él y testimonios impregnados de simpatía, inclusive esa gente no logró penetrar el verdadero valor de su obra literaria. Y lo que nos presenta es el maniquí en el cual se convirtió Silva, lamentablemente, por exigencias de su propia clase social y por el deseo también de desagradar. Silva manejó una serie de armas que lo hicieron notablemente desagradable en Bogotá. Su mismo dandismo era una forma de reírse de la gente de Alpargates y de Habana, de Santa Fe de Bogotá. Un hombre extremadamente elegante. Su misma afición a imitar fue un excelente mimo, a imitar a los personajes bogotanos, que lo hicieron inmensamente temido en los círculos sociales. Imitaba a don Marco Pérez Suárez, a don Miguel Antonio Caro,
y hacía con esto reír a todo el mundo. Esos señores eran lo más preclaro de la inteligencia de Colombia. Entonces por eso también se hizo odioso. Se hizo odioso por su desprecio por la Iglesia y por la religión católica que a él le correspondió vivir. Una vez muerto su padre, alguna vez entró a la iglesia, a la Catedral de Bogotá, y esto fue el asombro general de toda la gente, que Silva hubiera entrado a esa iglesia. Porque si bien los domingos se situaba allí en el atrio, era más bien para exhibir sus últimos modelos, sus últimas levitas, ¿sí?, con las cuales iba a escandalizar a esa sociedad. Y hay algo. Silva escribió una oda para Bolívar. Y comparar eso con la que escribió don Miguel Antonio Caro, en versos que se llaman marmóreos, y con lo que ha escrito otra gente, para ver la diferencia de visión de este poeta y del resto de adocenados poetas que ha tenido Colombia, o versificadores, o aficionados a escribir en verso. Es interesante que se hable de este personaje, y me parece que cuando alguien pretenda mirar por escrito, porque las palabras son humo de la boca, cuando alguien nos deje por escrito el testimonio de un análisis serio y desprejuiciado de lo que fue José Asunción Silva, su obra va a ganar en méritos y la literatura colombiana va a ganar también. Pero como pertenecía a la alta burguesía bogotana, como estaba emparentado con los Brigada y con tantas otras familias distinguidas de Bogotá de ese entonces, hay mil cosas que no se podían decir de Silva, y era preferible inventar que se acostaba con hermanos. Miren ustedes cómo es de corrompido nuestro país. La argucia de Blanco Fombona fue admitida en Colombia. Prefirieron eso. Nuestros críticos han preferido eso. Para que vean lo que es nuestra mentalidad, que requiere muchas veces, o casi siempre, de psiquiatras. Hay inclusive psiquiatras que se han ocupado de Silva, del caso de Silva. Y lamentablemente lo que dicen muchas veces se pierde en medio de un lenguaje lleno de tecnicismos que no entienden sino los demás psiquiatras también. Pero sería muy importante que sobre Silva se lograra escribir una obra, un libro, con claridad, con transparencia, porque ganaría su prestigio como el más grande poeta de este país, y ganaría de hecho nuestra literatura colombiana, que cuenta con este gran valor de la José Asunción Silva. Quisiera que ustedes intervinieran y dijeran algo de lo que han escuchado, ¿cómo les parece? Y luego leemos unos poemas de él si quieren. ¿Se entiende? Sí. Entre los grandes poetas, a tres. Mira, León de Grey. León de Grey es un gran poeta también, absolutamente desconocido. Y un rebelde. Pero ¿quién se ocupa hoy en día de León de Grey? Nadie ha hecho siquiera un librito crítico sobre el que valga la pena en Colombia. Porque lo más que ha hecho ha sido Germán Arceniegas, que al menos publicó el léxico de León de Grey, lo cual ayuda bastante. Perdón, podría hablarnos un poco del sepelio de Silva. ¿Cómo fue? ¿Le pregunta a usted? Sí, señor, el entierro de Silva. ¿Por la novela?
No, el entierro, el entierro fue muy triste, porque, por lo mismo que acaba de explicar Eduardo, era una sociedad pacata, una sociedad conventual, una sociedad católica. Y a pesar de la influencia de la familia de Silva y del prestigio que lo rodeaba, no mereció ser encerrado en lo que nosotros llamamos tan importante el campo santo. Cuando la clava negra fue a llevar el té, encontró, también inventó don Rufino Blanco Góngora, que le contó al pobre Silva que se había puesto un flaco para pegarse un tiro. En realidad Silva era muy mesurado en ciertas cosas y él se vistió y se puso su batola que usaban en esa época para dormir, se quedó con los pantalones. Bien. Más o menos como que hoy en día. José Asunción Silva tuvo una suerte, que fue la suerte de publicar su nocturno en Cartagena. En Cartagena vivía por aquel entonces don Rafael Núñez, y el poeta tuvo que viajar hasta allí para rendirle pleitesía a don Rafael Núñez y confirmar su nombramiento como secretario de delegación en Caracas. Aprovechó y publicó allí en un periódico de Cartagena el nocturno, y ese periódico rápidamente se regó por Centroamérica y ese poema lo hizo famoso muy rápidamente. Cuando llegó a Caracas, ya era conocido en Caracas el poema. Eso lo salvó. De lo contrario, hoy en día no estaríamos hablando de Silva. La sociedad bogotana se hubiera encargado no solamente de enterrarlo como lo enterró, ¿sí?, en un solar cerca del basurero municipal, y lo último que hicieron fue echarle cal encima. No solamente enterrarlo así, sino de borrarlo, su obra, de borrarla del mapa. ¿Sí? Silva es un sobreviviente de sí mismo, y los grandes críticos que han querido hacer su exégesis luego generalmente han mentido. El que más ha mentido de todos ellos, que es un modelo de crítico colombiano, don Rafael Maya. Interesante leer a don Rafael Maya, excelente escritor, leerlo para ver la manera como él va cambiando toda la verdad y cómo esa manera es aceptada y se sigue repitiendo en lo que llamamos historia de la literatura colombiana. Pero es un sobreviviente de sí mismo, Silva. Otro detalle interesante son sus poemas, quizá lo mejor de su producción son sus poemas de las gotas amargas. Llamaba Silva así una serie de poemas, muchos de ellos muy cortos, muy epigramáticos, en los cuales se burla de muchas cosas, de su sociedad, por supuesto, de las creencias religiosas, de los ideales, hasta de la medicina. Muchas veces esos poemas significan la crítica de un movimiento literario que apenas empezaba a surgir en América, el modernismo. Entonces, ¿de qué manera estaba Silva adelantado a su tiempo? Cuando no solamente escribe como un precursor del modernismo, sino que escribe también la crítica a ese propio sistema poético. La crítica del poeta Rubén Darío, que por entonces empezaba
a tomar vuelo. Es un personaje muy valioso, muy importante, que tiene muchísimas facetas desde las cuales es posible mirar, siempre y cuando uno quiera sacudir lo que nuestros literatos han puesto y tejido en torno a él y verlo con una mayor claridad. Yo quisiera para terminar, ya son las 9 de la noche, que leyéramos unos poemitas de sus gotas amargas. ¿Qué elementos hay en la obra que deben haber en Silva de pronto de esa supuesta vocación suicida? Pues de pronto ahondando mucho en la obra de él, uno de los poemas que va a leer Eduardo, que transparenta la intención, pero parece que la decisión de él de tomar su vida por su propia mano fue una decisión ya desde los finales, cuando él había resuelto no escribir más, cuando él regresó de Caracas, se tornó en un empresario puro, inclusive ya no era pues aquel caballo muy bien ensillado por el que andaba por la calle de Bogotá, una jaquita ya muy bien, y no volvió a escribir. Ya esa decisión la he tomado la quiebra de la fábrica de Barboncines, que es la última aventura comercial en la que él embarcó, de manera que es muy posible que un psiquiatra avesado estudiara la obra de Silva, pudiera encontrar ahí tendencias suicidas. Pero pues eso ya son locuraciones muy difíciles de probar. No, pero yo sí creo que hay un hecho, pues, en lo que comenta el doctor. A mí me parece que la historia de Silva es una historia de puro suicida. Es un tipo que pierde a su madre cuando niño, pierde a su padre, a su padre cuando niño, cuando adolescente, perdió todo, fue un perdedor toda la vida, un perdedor permanente, con una actitud contrafóbica o contra esa situación o con una formación reactiva. De pronto, como dice Eduardo, nosotros los psiquiatras embarramos las cosas un poco con los tecnicismos, ¿no? Pero a mí me da la impresión que las solas palabras que está planteando Eduardo aquí de gotas amargas, de nocturno y de toda una cantidad de imprecaciones y de críticas que tiene hacia la sociedad y de todo lo que se fue su fracaso comercial y de su desengaño frente a la vida, yo pienso que a uno le pueden dar una psicopatología de un individuo con grandes posibilidades suicidas. Aún más, yo pienso que el doctor Rosselli, y hay por ahí 3 o 4 individuos, no tuve tiempo, pero afortunadamente la invitación llegó un poco tarde, pero hay 3 o 4 estudios sobre Silva, hechos por psiquiatras colombianos, muy interesante, y precisamente nos muestran esas características melancólicas, o lo que se llama en la actualidad personalidad distímica que tenía José Asunción Silva. O sea, José Asunción Silva, eso era un personaje absolutamente, por eso era que era un poquitico no, muy metido en sí mismo, y muy poquitico lo encontraba uno dentro de una concepción exacta, porque al escribir
se entregaba, pudiéramos decir así, pero siempre estaba como en un permanente coloquio consigo mismo. Y de pronto parte de esa pretensión de hacer el mundo a un lado, además porque no importaba y porque no interesaba y porque le parecía nimio, y lo rechazó hasta que se suicidó, ¿no? Pienso que es un poco también el periplo que vivió el amigo Camus, si partimos del supuesto que Camus a la larga se suicidó, de pronto como una forma de dejar constancia de que el suicidio puede ser una forma de protestar frente a la vida. Es un ganador. No, lo que pasa es que hay que verlo bajo muchos aspectos. En términos generales, muy académicamente se considera que hay tres formas de suicidarse. La una, que es sencillamente aquella individuo que se suicida porque está enfermo psicológicamente. La segunda, sencillamente por fanatismo, como lo hacían los señores, todos estos se lanzaban en esos aviones, eso. Y en tercer término, los que lo hacen como una protesta existencial y que se lo atribuyen a aquellos individuos que tienen y toman tanta conciencia de la vida que a la larga la desprecian porque no vale la pena. De modo pues que yo pienso que sobre eso sí hay muchos elementos de juicio, ¿no? Desafortunadamente dentro de todo un escritos demasiado técnicos, pero sí se ha escrito, pienso que es el escritor que más ha llamado la atención, y precisamente no digo yo por su fisiopatología tan clara, pero sí por lo menos por ser tan grande él mismo y porque es muy claro su carácter melancólico, si se me acepta el término acá, ¿no? Y yo pienso que todo lo que escribió lo escribió en forma irónica, y ser irónico uno es ser melancólico en gran medida y ser un crítico y un enjuiciado. Sí, el tipo estaba enjuiciando permanentemente el medio y las circunstancias. O sea, él no vivía feliz con lo que estaba a su alrededor, inclusive de pronto ni con él mismo. Y fue su última protesta, acabar con su cuerpo. Sí, pero es que uno lo pone a caminar usted de la literatura y hubo autores que tuvieron las mismo proceso vital de cifra y de necesidad. Balzac, por ejemplo, escribía contrapelo de la velocidad para pagar las deudas. Todos los días adquiría más y más deudas. Va a escribir una novela aquí, salía por la puerta de atrás y por los escritores por adelante. Y toda su vida fue así. Toda la vida de Balzac fue una permanente vida de los. Todas las empresas comerciales que diseñaba, que eran del mismo corte de las de Silva, todas fracasaban. Las editoriales, las tipográficas. Último que hizo fue aspirar a que lo eligieran en la Academia Francesa, porque eso conlleva una pensión vitalicia. Pues que yo creo, doctor Sánchez, que la psiquiatría es un poquito algo más complejo, o no la psiquiatría y no la psicología, ¿no? Un individuo puede actuar amando o odiando por las mismas circunstancias. De modo pues que eso no es una cosa tan sumatoria ni tan generalizadora, sino que casi que la vida de un hombre es como su huella dactilar también. Entonces no podemos sumar elementos como sumarlos algebraica o aritméticamente, sino que suman pero en forma metafórica, en forma simbólica, y sus resultados pueden ser los más. Usted ve la ironía de este poeta, su ironía extraordinaria. El parque se despierta, ríe y canta en la frescura matinal. La niebla donde saltan aéreos surtidores de arco iris se puebla y en luminosos velos se levanta.
Su olor esparce entre abiertas flores. Suena en las ramas verdes el pío, pío de los alados huéspedes cantores. Brilla en el césped húmedo el rocío. Azul el cielo, azul. Y la suave brisa que pasa dice reír, cantar, amar. La vida es fiesta, es calor, es pasión, es movimiento. Y forjando en las ramas una orquesta, con voz grave lo mismo dice el viento. Y por entre el sutil encantamiento de la mañana sonrosada y fresca, de la luz, de las hierbas y las flores, pálido, descuidado, soñoliento, sin tener en la boca una sonrisa y de negro vestido, un filósofo joven se pasea. Olvida luz y olor primaverales e impertérrito sigue en su tarea de pensar en la muerte, en la conciencia y en las causas finales. Lo sacuden las ramas de azalea, dándole al aire el aromado aliento de las rosadas flores. Lo llaman unos pájaros, del nido lo cantan sus amores, y los cantos risueños van por entre el follaje estremecido a suscitar voluptuosos sueños. Y él sigue su camino, triste, serio, pensando en Fichte, en Kant, en Bock, en Hegel, y del yo complicado en el misterio. La chicuela del médico que pasa, una rubia adorable, cuyos ojos arden como una brasa, abre los labios húmedos y rojos y le pregunta al padre, enternecida: «Aquel señor, papá, ¿de qué está enfermo? ¿Qué tristeza le anubla así la vida? Cuando va a casa a verle a usted, me duermo, tan silencioso y triste. ¿Qué mal sufre?» Una sonrisa el profesor contiene. Mira luego una flor color de azufre, oye el canto de un pájaro que viene y comienza de pronto con descaro: «Ese señor padece un mal muy raro, que ataca rara vez a las mujeres y pocas a los hombres, hija mía. Sufre este mal, pensar. Esa es la causa de su grave y sutil melancolía». El profesor después hace una pausa y sigue. En las edades de bárbaras naciones, serias autoridades curaban ese mal dando cicuta, encerrando al enfermo en las prisiones o quemándolo vivo. Buen remedio. Curación decisiva y absoluta que cortaba de lleno la disputa y sanaba al paciente. Mira el medio, la profilaxia, en fin. Antes, ahora el mal reviste tantas formas graves. La invasión se dilata aterradora y no lo curan polvos ni jarabes. En vez de prevenirlo, los gobiernos lo riegan y estimulan. Tomos gruesos, revistas y cuadernos revuelan y circulan y dispersan el germen homicida. El mal, gracias a Dios, no es contagioso y lo adquieren muy pocos. En mi vida solo he curado a 2. Les dije: «Mozo, váyase usted a trabajar de lleno en una fragua negra y encendida, o en un bosque espesísimo y sereno. Machaque hierro hasta arrancarle chispas, o tumbe viejos troncos seculares y logre que lo piquen las avispas.
Si lo prefiere usted, cruce los mares, de grumet en un buque, duerma, coma, muevas, grite, forcejee y sude, mire la tempestad cuando se asoma, y los cables de popa ate y anude hasta hacerse 10 callos en las manos y limpiarse de ideas el cerebro. Ellos lo hicieron y volvieron sanos. Estoy también, doctor, pues lo celebro. Pero el joven aquel es caso grave, como conozco pocos. Más que cuantos nacieron piensa y sabe. Irá a pasar 10 años con los locos y no se curará sino hasta el día en que duerma a sus anchas en una angosta sepultura fría, lejos del mundo y de la vida loca, entre un negro ataúd de 4 planchas, con un montón de tierra entre la boca. Ese es psicoterapia. Dejamos hasta aquí. Encuentra un pobre, desfasado, que no tiene nada hora con la vida así. Después, muchos se han hecho ediciones, una de las últimas de esta edición de la poesía y la prosa de Silva, que hizo la Biblioteca Básica Colombiana de Cultura. Prácticamente nos lo regalaron por la barato. Yo les recomiendo a los estudiosos que estén interesados en la obra de Silva. Esto es una edición que dirigieron Santiago Muti Durán y Cobo Borda. Ustedes saben pues el amor que tiene Cobo Borda por todas estas cosas. No tiene PRI de imprenta, sí, Bogotá 1979. Ya dijimos que escribí una novela que no ha pasado a la posteridad, será por todos los autores no en el manejo del información, la falta de trama novelística y de desarrollo novelístico. No es de una mediocridad espantosa, no paso a la posteridad. Aquí está la novela, pero una curiosidad bibliográfica la incluyen en las obras completas. Se pueden interrumpir. Por ejemplo, en el prólogo, don Miguel de Namuno dice lo siguiente. Ustedes saben, no quiero usted ya dijo que el modernismo en América va a ser Silva, Darío, Rubén Darío, niño, siempre reclamó airadamente el puesto, pero pues hay muchas personas que dicen que corresponde a Silva, pero hay otras personas como Miguel que dicen que esto es modernismo. No sé bien qué es eso de los modernistas y el modernismo, pues llaman así a cosas tan diversas y hasta opuestas entre sí que no hay modo de reducirlas a una común categoría. No sé lo que es el modernismo literario, pero en muchos de los llamados modernistas, en los más de ellos, encontré cosas que encontré antes en Silva. Solo que en Silva me deleitan y en ellos me hastían y enfadan. Y es que uno dice una cosa y con ella ilumina o calienta a sus hermanos. La repite otro y les deja a oscuras y fríos. La idea es la misma. Se le apagaron el fuego y la luz al pasar de uno al otro, y de brasa ardiente y luciente que era, se quedó el carbón frío y oscuro. Eduardo Castillo, Celso poeta, que fue secretario del tiempo de una institución modelense que estaba pariente de él,
dice lo siguiente de Silva. Silva, a pesar de su lirismo y su tendencia al ensueño, tuvo un fondo de positivismo frío y calculador que lo libró de toda la falsa sensiblería. Junto al poeta de fantasía rica y multicolor, existía en él un lúcido e implacable observador de la vida y de los hombres. El fino estilete de la burla asoma a veces la punta en sus producciones más hondamente emotivas, y su muerte fue el resultado de una decisión largamente madurada, no un brote reflexivo de rencor a la vida que él amaba con el amor de los grandes cerebrales. Solo que Silva soñaba esa vida refinada y espléndida, y como crueles reveses de fortuna no le permitieron forjársela así, buscó refugio en la muerte. Su divisa pudo ser el famoso César Otniki de los grandes ambiciosos. Quiere decir César o nada, Jorge Zaramea, aquel gran escritor de Gran Burundú y todas las candidatas, padre de nuestro excelso constituyente Zaramea, que cara de nuestro Zaramea Monteso. Es el hijo. Forzando los puntos de contacto podemos encontrar en 3 de las novelas que venimos considerando conjuntamente. El retrato de Dorian Gray, aquella famosa novela de El Señor de Focas, y de Sobremesa. Sobremesa es la novela de Silva a la que venimos aludiendo. El ensayo psicológico del criminal. Atraídos por lo novedoso del asunto, White, Lorraine y Silva intentaron hacer de sus personajes 3 asesinos.